Listo. Ángela, se desconectó Ángela. Bueno, hoy vamos a ver el tema que se llama función sí. ¿Me están escuchando todos bien? ¿Todos escuchan bien? ¿Escuchan bien? Sí, no, ok. Respondan algo, por favor. Ah, bueno, ok. También pueden responder por el grupo de WhatsApp, ¿oyeron? O preguntar por el grupo de WhatsApp, yo lo tengo abierto acá en el otro equipo. La función sí es prácticamente una de las funciones más importantes que tiene Excel porque es una función que nos permite crear comparaciones dentro de algunas celdas para decidir qué acción queremos tomar. Es una función que nos permite, por ejemplo, decidir si tenemos un valor que haga algo o si tenemos otro que realice una cosa totalmente diferente. Es una acción muy importante, es algo que se llama funciones condicionadas. ¿Ya? Entonces, a través de ella podemos decidir realizar varias acciones. Por ejemplo, si tenemos que pagarle a unos empleados un valor por alguna acción que hicieron y a otros otra por la misma acción, se puede decidir y se puede utilizar este tipo de función para trabajar ese tipo de información. Ella tiene una estructura muy básica, que es esta que les estoy presentando acá, si la están viendo. Eh, La fórmula o la estructura de la función es igual si, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Ya, es lo único que necesita. ¿Qué es cada uno de estos aspectos que nosotros tenemos que empezar a manejar cuando vamos a trabajar lo que es una función si en Excel? Lo primero que tenemos que empezar a manejar es lo que se llama la prueba lógica. ¿Qué va a hacer la prueba lógica específicamente dentro de la función de Excel? La prueba lógica va a ser la principal característica que debemos configurar, es lo principal que debemos tener en cuenta. Es prácticamente la condición, el argumento o la comparación que nosotros queremos hacer dentro del ejercicio que estemos planteando o de la acción que estemos planteando. Eh, para poder crear esta prueba lógica, nosotros tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Lo primero es tener en cuenta una celda. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender a identificar. ¿Cuál es la celda en la cual yo quiero realizar la comparación? ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos mal la celda, lógicamente los valores resultantes no van a ser adecuados según la operación que nosotros estemos trabajando. Entonces, esa celda viene a ser el lugar en donde se va a realizar la comparación de lo que nosotros estemos planteando en el ejercicio. Además de tener una celda, nosotros debemos plantear lo que se llama un signo. ¿Qué signo debemos utilizar nosotros en compañía de esa celda que hemos escogido para realizar la comparación? Un signo de comparación específicamente. ¿Cuáles son esos signos de comparación? El igual, el mayor que, el menor igual, el mayor igual o la diferencia. Son los únicos signos que se pueden utilizar para crear las comparaciones dentro de la función sí. Entonces necesitamos una celda y un signo de comparación que tengamos que usar cuando queramos expresar cómo va a ser esa comparación. Ahora, además de la celda y el signo, también necesitamos algo que se llama criterio. O sea, el criterio que viene a ser cuál es lo que no, qué es lo que nosotros queremos comparar en sí, específicamente dentro de esa función. Este criterio puede ser de tres formas o lo podemos plantear de tres maneras. Una es que puede ser un criterio que puede ser de carácter numérico. Cuando es de carácter numérico, podemos utilizar el signo que convenga con la acción que queremos ejecutar. Por ejemplo, ¿no? Que necesitamos que el valor que esté en la celda sea mayor a 3 millones. Entonces, lógicamente, debemos escoger la celda donde está el valor, el signo que vamos a utilizar, que sería el mayor que, y colocar el número que vamos a utilizar como criterio a comparar. ¿Ya? Otra opción que podemos utilizar como criterio es lo que se llama un texto, porque también puede utilizarse un texto como criterio. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos como criterio un valor textual, este criterio debe ser escrito entre comillas. Y el único signo de comparación que se puede utilizar cuando la comparación que vamos a ejercer es de carácter textual es simplemente el igual. O sea, siempre que la prueba lógica que nosotros vayamos a plantear sea una prueba lógica que utilice un valor textual, el signo que vamos a utilizar para comparar
es el signo igual. O sea, la celda, el signo igual y colocar la palabra que vamos a utilizar. Pero recuerden, esa palabra debe estar escrita entre comillas. Si no se escribe entre comillas, lógicamente el sistema no lo va a encontrar y no va a poder realizar la acción que nosotros planteemos. Ahora, cuando es el caso de una fórmula o una función, lógicamente nosotros tenemos que plantear correctamente esa fórmula o esa función. Acuérdense que las funciones son simplemente palabras que nosotros podemos utilizar para que realice una acción. Por ejemplo, que podemos utilizar el promedio de unos valores, ¿ya? O que podemos realizar la suma de dos celdas para que el resultado sea el que utilice como una prueba en este caso. Bien, entonces la prueba lógica siempre va a utilizar esos tres aspectos, una celda, un signo y un criterio. Si ustedes colocan mal el orden de estas operaciones o de estos significados, lógicamente no les va a resultar la operación que ustedes quieren plantear o el ejercicio que ustedes quieren plantear. Entonces, después de eso, de plantear nosotros nuestra prueba lógica, debemos colocar un punto y coma que es el separador de cada uno de los atributos que tiene la función. Entonces, si nosotros colocamos mal el punto y coma, lógicamente no va a salir la operación. Tienen que tener en cuenta algo, en algunos portátiles no es punto y coma, sino es coma. Ahí sí tienen que estar probando para ver en el portátil que ustedes estén trabajando, o en el computador que ustedes estén trabajando, si acepta la coma o el punto y coma, como pasó creo que en la clase pasada con una de sus compañeras. En el portátil le aceptaba era la coma más no el punto y coma. Creo que era Darcy, ¿no? Otra acción que tenemos que aprender a manejar aquí es lo que es el valor verdadero, el valor sí verdadero dentro de la función. ¿Qué viene a ser el valor sí verdadero dentro de la función? Viene a ser la acción o el argumento que nosotros queremos realizar si esa prueba lógica se cumple o si esa prueba lógica es verdadera. Por ejemplo, no, vamos a pagarle a los trabajadores el 15% de las ventas solamente a los vendedores. Entonces estamos planteando un criterio que debe ser vendedor para que le paguen el 15%. Entonces, esa acción de pagar el 15% es la que vendría a ser el valor sí verdadero. ¿Por qué? Porque estaría directamente relacionada con la prueba lógica. Cuando nosotros organizamos todo esto, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la acción que se conecta directamente con la prueba lógica? Y esa viene a ser el valor verdadero. La que no se conecte directamente con la prueba lógica viene a ser lógicamente lo que es el valor falso. Entonces, tenemos que aprender a encontrar cada uno de esos valores en las diferentes acciones y criterios que tengamos que analizar al momento de realizar un trabajo. Ahora, el valor sí falso, lógicamente, si el verdadero viene a ser la acción o argumento a realizar si se cumple la prueba lógica, el valor falso simplemente vendrá a ser la acción o argumento que va a realizar si la prueba lógica no se cumple o si es falsa, lógicamente. O sea, es lo que va a hacer si eso que estamos planteando no es resultado correcto, no es un resultado correcto, no es un resultado verdadero específicamente. Eso es lo que va a hacer la función sí. Va a determinar, según esa prueba lógica, cuáles de las dos acciones que nosotros planteamos en la estructura de la función es la que queremos que realice. Lógicamente, una está directamente relacionada con la prueba lógica y la otra no. La que esté directamente relacionada, repito, es la que viene a ser el valor sí verdadero. La que no esté relacionada es el valor sí falso, a lo que nosotros queremos manejar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de ejercicios a manejar en los cuales nosotros vamos a tratar de identificar cuál es la prueba lógica, cuál es la acción verdadera y cuál es la acción falsa. Vamos a empezar a ver estos enunciados. ¿Sí los alcanzan a ver bien ahí? ¿Sí los ven? Sí, bueno, bien. Entonces, Claro. vean bien aquí. Me están preguntando algo, me dicen, si los valores encontrados en los datos de la columna C son mayores a 6, realizar una suma de los datos de la columna B y la columna C. Si no, realizar una multiplicación. Mi pregunta aquí sería para ustedes. ¿Ustedes encuentran qué es lo que tenemos que comparar? ¿Qué es lo que hay que comparar aquí? A ver.
Daniela, Heidi, Joseph, dentro de esa expresión que tendríamos que comparar. Datos 11, ¿cómo así? No, no tendríamos que comparar los datos unos con los dos, ya. Sino lo que tendríamos que comparar es específicamente, fíjense la pregunta, si los valores encontrados en los datos de la columna C son mayores, ¿ya? A 6, realizar una suma de los datos de la columna B y la columna C, sino realizar una multiplicación. Fíjense bien que la pregunta que me están haciendo está en marca A. No escucho bien, Daniela, ¿qué? Daniela. Daniela. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a preguntar o no ibas a preguntar nada? No, acabo de entrar. Ya. Bueno. Entonces, como les decía, fíjense que la misma expresión me dice dónde está la comparación que yo quiero ejercer. Me dice, si los valores encontrados en los datos de la columna C son mayores a 6. Esa es la comparación que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que los valores sean mayores a 6, los que están en la columna C, para poder realizar dos acciones. ¿Cuáles son las dos acciones? Realizar una suma de los datos o realizar una multiplicación de los datos. Entonces aquí es donde están las acciones que nosotros tenemos que aprender a identificar. Siempre tenemos que buscar la comparación que nosotros queremos ejercer en el conjunto de datos que vamos a trabajar. Entonces, para este caso, la prueba lógica. Profe, disculpen. Dime. Acabo de entrar. ¿Cómo hago para...? ¿Cuál es ese trabajo? No, esa es una explicación que estoy dando sobre la función sí. Aquí está la explicación de la función sí. Simplemente es una prueba lógica, que es la condición o argumento que nosotros queremos trabajar con la información. Y para crear una prueba lógica necesitamos una celda, que es el lugar donde vamos a ejercer la comparación. Necesitamos un signo, que debe ser específicamente un signo de comparación, el igual, el mayor que, el menor que, la diferencia. Y necesitamos un criterio, que debe ser numérico, textual o una fórmula o una función. Cuando el criterio es de forma de texto, lógicamente, aquí ese texto debe estar utilizando siempre el signo de comparación de igual y ese texto debe ser utilizado entre comillas. Si no lo colocamos entre comillas, él no lo va a identificar. Entonces, eso vendría a ser la prueba lógica, la primera parte de la función. Fíjate que la estructura es igual si, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. ¿Ya? Entonces, el valor si verdadero, ¿qué viene a ser? Viene a ser lo que nosotros queremos que haga si esa prueba lógica se cumple. Y el valor falso viene a ser lo que nosotros queremos que haga si esa prueba no se cumple simplemente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos explicado hasta el momento. Entonces, aquí para poder ejemplificar eso que tenemos allá y cómo podemos traspolarlo a algo o a una acción que queramos realizar nosotros en el programa, tenemos lo siguiente. Lo primero es la prueba lógica. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué viene a ser la prueba lógica? ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica me dice que columna C debe ser mayor a 6. Esa es mi prueba lógica. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí ya yo tengo mi prueba lógica planteada. La columna C es igual a 6. ¿Cuál es el valor verdadero? Entonces, mi valor verdadero es sumar datos eh, 1 más datos 2. Esa es mi acción a trabajar. Mi valor falso viene a ser multiplicar datos 1 por
datos 2. ¿Ya? Entonces, ahora debo pasar esto que tengo aquí, la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso, a esta estructura que me plantea a mí el programa. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, esta estructura. ¿Quién dice que no está viendo? Daniela, profe, no estoy viendo lo que está haciendo. La pantalla, ¿no estás viendo la pantalla? ¿No ves la compartida? Daniela. ¿Dónde está Daniela? Daniela. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla, vamos a frenar y vamos a volver a compartir para que puedan. ¿Listo? ¿Ahora sí la ven? ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Isaquita, ¿puedes ver la pantalla? Isaquita. Hola. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno. Entonces, como les decía, ya tenemos planteada nuestra prueba lógica. Tenemos nuestro valor verdadero y tenemos nuestro valor falso. Entonces vamos a plantear eso dentro de la fórmula. Dentro de una fórmula. Entonces vamos a aumentar aquí más todavía para que puedan ver mejor. Entonces, empezamos como siempre con el signo igual y esta vez tenemos que colocar la palabra sí y abrimos paréntesis. Entonces, fíjense que aquí automáticamente el programa me da las ayudas. Y en las ayudas yo simplemente veo que lo que está seleccionado en primera instancia es la prueba lógica. Eso es lo primero que debo plantear. Entonces, ¿cómo planteo yo esa prueba lógica de que el dato que está en la columna C sea mayor a 6? Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que debo seleccionar la primera fila que estoy trabajando. No importa que ahí no esté el valor mayor a 6, porque lo que va a hacer el programa es una comparación de los datos para ver si en esa celda ocurre o no ocurre lo que yo planteo. O sea, lo que yo pongo en la prueba lógica. Entonces, yo cojo la celda, fíjense que ahí me dice C7, o sea que él va a hacer la comparación en la celda C7. ¿Qué va a comparar? Va a comparar si lo que está en esa celda es mayor al número 6. Entonces, fíjense que ya tengo los tres aspectos. Tengo mi celda, en donde se va a realizar la comparación, que es la celda C7. Tengo mi signo de comparación, que en este caso es el signo mayor que. Y tengo mi criterio, que en este caso viene a ser un criterio de carácter numérico y que me está diciendo específicamente que lo que aparezca en esta celda debe ser mayor a 6. Ahora, ya tengo mi prueba lógica. Yo coloco el punto y coma para separar la información. Perdón. Entonces, ¿qué tengo que colocar ahora? Tengo que colocar mi valor sí verdadero. ¿Cuál es el valor sí verdadero? Fíjense que yo lo planteé acá abajo. El valor sí verdadero es la suma del dato 1 y el dato 2. Entonces yo aquí simplemente debo tomar el dato 1 y sumarle el dato 2. Eso es lo que él va a realizar si encuentra que en la celda de los datos 2, o sea, la celda de la columna C, si el valor que está aquí es mayor a 6, él va a hacer esta operación que yo estoy planteando aquí. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que el número que está puesto ahí no es mayor a 6, es un 1. ¿Qué va a hacer el programa si encuentra que hay un 1, por ejemplo? Entonces, yo ahí debo escribir ahora mi valor falso específicamente. Fíjense que mi valor falso es multiplicar datos 1 por datos 2. Entonces, yo aquí nuevamente el punto y coma
para separar y decir que aquí terminó mi valor sí verdadero. Entonces ahora voy a plantear el valor falso. No necesito colocar nuevamente otra prueba lógica. Simplemente con esa que ya está es la que me permite accionar las dos fórmulas al mismo tiempo. Que haga la suma o que haga la multiplicación que voy a plantear ahora. Entonces esto lo tengo que multiplicar por esto que está acá. Listo, ahí ya tengo mi acción completa. Fíjense que aquí me dice específicamente que si C7 es mayor a 6, que sume B7 más C7. Si no, que multiplique B7 por C7. Entonces cuando yo le doy un Enter, fíjense que aquí lo que está haciendo es que me está multiplicando específicamente el número 4 por el número 1. ¿Por qué me está multiplicando? Hombre, porque sencillamente este valor que está aquí es simplemente menor a 6, más no mayor como me está pidiendo la fórmula que yo estoy planteando. Entonces, si yo, por ejemplo, hago el autorrelleno aquí, o vamos a escribir la fórmula acá abajo otra vez, ya. Igual si, abro paréntesis, si este valor que está aquí, porque ya bajé otra la pila de abajo, si este valor que está aquí es mayor a 6, yo vuelvo a plantear lo mismo. Él me tiene que sumar esta celda más esta celda. Y si no, él me tiene que tomar esta celda y multiplicarla por esta celda. Listo, fíjense. Ya acabé de plantear otra vez la de abajo. Y fíjense que aquí abajo sí me está sumando. ¿Por qué me está sumando? Hombre, sencillamente porque el valor que está en los datos 2 o en la celda de la columna C sí va a ser mayor a 6. Entonces, como es mayor a 6, me va a sumar datos 1 más datos 2. Entonces ya tengo las dos fórmulas ahí planteadas, fíjense. Una en la que el resultado es una multiplicación debido a que el valor que está en la celda es menor a 6 y otra en la que me va a hacer una suma porque lógicamente el valor que está en la celda es mayor a 6. Entonces yo aquí si hago el autorrelleno, lógicamente él va a seguir haciendo la fórmula automáticamente. Entonces vean aquí, está sumando también porque lógicamente este es un valor de 9 y la fórmula me dice que debe ser mayor a 6 para que haga una suma. En este caso, fíjense que aquí me da 35. ¿Por qué? Porque lógicamente este valor que está aquí es un 5. Y lógicamente el 5 es menor que el 6 y por eso simplemente me va a multiplicar. Entonces, la prueba lógica es la que me determina cuál de las dos acciones, cuál de las dos operaciones yo coloco en la fórmula y es la que decide cuál es la que me va a realizar al momento de estar haciendo los autorrellenos, al momento de estar haciendo cada una de las fórmulas en las celdas correspondientes. Específicamente, esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender a identificar. Cuáles son las pruebas lógicas, cuáles son los valores verdaderos y cuáles son los valores falsos para utilizarlos al momento de nosotros estar realizando una fórmula. Por ejemplo, vamos a ver acá otro ejercicio. Vean bien. Me dicen lo siguiente, o me plantean lo siguiente. Si en la celda de la columna G, o sea, si en estos datos que están aquí, ¿ya?, se encuentra el número 7, realizar una suma de los valores. Si no, realizar una resta. Entonces, mi prueba lógica, ¿cuál va a ser? Nuevamente, mi prueba lógica es de carácter numérico. Por lo tanto, yo debo colocar el signo que más vaya en relación a lo que me están preguntando. En este caso, ¿qué signo sería? ¿Cuál signo podría yo utilizar para decir que si en la celda G se encuentra el número 7? ¿Qué signo de comparación sería el que utilizaría ahí? A ver, alguno que responda. ¿Qué signo utilizamos ahí si la pregunta me la están haciendo de esta manera? El signo igual. El signo igual, exactamente. Utilizaríamos el igual porque me dice que lo que está en la celda G debe ser el número 7. Entonces, si queremos decir que en la celda está el número 7, debemos decir que la celda G debe ser igual al número 7. Entonces, aquí vamos a empezar a plantearlo o vamos a colocar aquí prueba lógica. Entonces me dice que G debe ser igual a 7. Esa es mi prueba lógica. Mi valor verdadero. ¿Cuál será el valor verdadero ahí? ¿Cuál será la acción a realizar? Dado el caso sea igual a 7. ¿Qué tenemos que hacer? Una suma, ¿no?
Sumar datos 1. Exacto. Datos 1 más datos 2. Y si no es mayor a 7, si no es 7, que sería el valor falso, ¿qué vendría a ser? Una resta. ¿De qué? Restar datos 1 menos datos 2. ¿Ya? Eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces ahora ya tenemos todo esto, ya tenemos nuestra prueba lógica, nuestro valor verdadero, nuestro valor falso, vamos a pasarlo a la fórmula. Entonces, igual, si abrimos paréntesis, y mi prueba lógica me dice G debe ser igual a 7, o la columna G debe ser igual a 7. Repito, no importa que aquí no esté el número que yo esté averiguando. Esa es mi celda o mi lugar de comparación. Él va a tomar ahí y va a ver si lo que yo estoy colocando se cumple o no se cumple para poder decidir cuál de las dos acciones es la que va a realizar. Si va a ser una suma o si va a ser una resta. Entonces ya yo tengo esto. Dijimos que el signo que íbamos a utilizar es el signo igual. Y fíjense que esta vez es un número también. Entonces yo estoy diciendo que en la celda G7 debe ser igual a 7. Entonces punto y coma para decir que ahí termina mi prueba lógica. Siempre acuérdense de eso, las pruebas lógicas son tres cosas. Una celda, un signo y un criterio. ¿Ya? Siempre son tres aspectos. Si ustedes colocan nada más así, esto con el igual, eso no es nada. Eso específicamente tiene que tener su signo de comparación para que él pueda identificar cada uno de los aspectos. Ahora, viene mi valor verdadero. ¿Cuál es el valor verdadero? El valor verdadero viene a ser la suma de datos más datos 2. Y listo. ¿Cuál es mi valor falso? La resta simplemente entre datos 1 menos datos 2. Si yo quiero no cierro el paréntesis, le doy enter y listo, pero aquí vamos a cerrar el paréntesis para que pueda funcionar. Un momento ahí, Rosa está Profe, Dime. ¿Quién estaba profe, preguntando? el video cuando usted escribe la fórmula se queda parado, o sea, se queda quieto y no alcancé a ver lo último. No alcanzaste a ver la fórmula. Bueno, vamos a No, poner aquí. Vamos a precedentes. Un momento aquí. Datos. Aquí, mostrar fórmula. Bueno, mira, aquí está la fórmula. ¿Ya? Es un momento que alguien está llamando. Sí. Déjenme mando por WhatsApp otra vez el link porque parece que hay algunos que no han podido conectarse.
Listo. Vamos a ver si puede o no puede. Bueno, como les decía, entonces aquí tenemos ya nuestra fórmula. Nosotros podemos coger y empezar a hacer el autorrelleno sobre las diferentes celdas y él lógicamente va a empezar a hacer las diferentes operaciones. Fíjense que los resultados, ahora sí, aquí están. ¿Ya? Está haciendo sumas, está haciendo restas, dependiendo de lo que yo he colocado al momento de estar trabajando. Fíjense que aquí me dice que como el valor es 4, lógicamente él me va a hacer una resta. Acá el valor es 2, me va a hacer también una resta. Aquí es 5, resta. Aquí es 7, lógicamente aquí es donde me va a hacer una suma específicamente de valores. Entonces, tengan en cuenta eso. Nosotros tenemos que empezar a determinar si cuál es la acción que nosotros queremos que el computador realice al momento de estar haciendo nuestro planteamiento de la función. En estos momentos estamos trabajando solamente con números, fíjense bien. El criterio es numérico, por lo tanto los signos son los signos de comparación normal. Podemos usar mayor que, por ejemplo, si aquí no fuera si el número encontrado en la celda, sino si el número que se encuentra, si en la celda de la columna G se encuentra el número menor a 7, ¿ya? Entonces yo aquí tendría que colocar, en vez de un igual, lógicamente tendría que utilizar el signo menor que 7. Entonces aceptar. Aquí quita el número 7, vamos a hacer el 7. Ahí está. Entonces fíjense que si hago el autorrelleno ya los valores van a ser totalmente diferentes, ¿ya? O sea que si la pregunta que nos plantean es una pregunta diferente, ¿ya? Fíjate que antes nos decían que el número debería ser 7, pero fíjate que yo cambié la pregunta que nos hacían. Estoy diciendo ahora que si es menor a 7, que realice una suma, y si no, que realice una resta. Entonces fíjate que simplemente cambiando el signo ya se corrige la información según la pregunta que me están haciendo. Ahora, ¿alguien me quiere decir por qué aquí, si este número es 7, está haciendo una resta? Porque no es menor a 7. Exactamente, porque es 7, pero no es menor a 7. Y nos dice específicamente la pregunta que tenemos arriba que el número debe ser menor a 7. Por eso está haciendo una resta. Este número, aunque es 7, no cumple con el criterio que estamos planteando. Nosotros estamos planteando el criterio de que debe ser menor a 7 para que haga alguna acción, ¿ya? Entonces, en este caso, siempre tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué signo es el que vamos a utilizar nosotros para que él haga las acciones o los trabajos que nosotros queremos plantear? Otro ejemplo que podemos manejar aquí, por ejemplo, fíjense. Aquí me dice, si la forma de pago es contado, sacar un descuento del 5% de la deuda. Si es crédito, colocar 0, porque no va a tener ningún descuento. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos una serie de nombres a los cuales nosotros tenemos que aplicarles esa acción. Entonces, como la acción que tenemos que plantear me dice, si la forma de pago es contado, sacar el descuento del 5% de la deuda. Si es crédito, colocar 0. Entonces, mi prueba lógica, ¿cuál sería? En este caso, mi prueba lógica viene a ser específicamente la forma de pago debe ser igual a contado. O sea, esa es mi prueba lógica, que la forma de pago sea igual a contado. Acuérdense que esto, lógicamente, tendría que ir entre comillas. Ahora, mi valor si verdadero, ¿qué vendría a ser? Mi valor si verdadero vendría a ser la operación que me están pidiendo, que tengo que sacarle un descuento. Jóvenes, el micrófono. Ya, un descuento del 5% de la deuda, si la palabra contado está apareciendo en la celda. Entonces yo debo tomar la deuda y multiplicarla por el 5%. ¿Ya? Esa vendría a ser mi valor si verdadero. Ahora, mi valor si falso, ¿cuál vendría a ser?
Fíjense que aquí me dicen si es crédito, que es el otro valor que aparece aquí. Ey, por favor. Fíjense que si el valor de descuento es crédito, si el valor de la forma de pago es crédito, debo colocar un 0. Entonces mi valor sería 0. Entonces ahora sí podemos pasar esto ya que tenemos aquí nuestra prueba lógica, nuestro valor si verdadero y nuestro valor si falso. Entonces empezamos, decimos que sí, ya, lo que está en la forma de pago, fíjense que esta es la forma de pago, y como es una palabra lo que estamos utilizando como prueba lógica, lógicamente esta prueba Profe, siempre tenemos que colocar sí. siempre tenemos que colocar sí en este caso, porque esa es la función que estamos haciendo, la que estamos planteando específicamente, ¿ya? Entonces, en este caso, todos estos ejercicios que estamos haciendo hasta el momento, todos son de función sí, todos son de dos acciones a poder realizar al momento de estar trabajando. ¿Y cómo yo determino cuando tengo que colocar sí o igual La solamente? pregunta que te hagan, si en la pregunta que te hagan hay dos acciones, lógicamente, ahí es cuando decides que vas a usar la función sí. Fíjate, en este caso me están pidiendo que les van a sacar un descuento del 5% a los que paguen de contado y los que no, no le van a dar nada. Ahí hay dos acciones a trabajar. Entonces, como hay dos acciones, es una función sí simplemente. ¿Ya? Entonces, O sea, y si hay una sola, igual nada más. también se puede manejar la función sí, pero si hay una sola, por ejemplo, no, que sacar el 5% de contado. Ahí nada más lo que tienes que hacer es sacar el 5% de contado, no hay ninguna acción más que te digan. Por ejemplo, si aquí lo que te dijera no fuera, si la forma de pago es contado, sino el descuento es del 5%, si solamente te dicen eso, ahí no hay ninguna condición. Ahí no hay ninguna dos acciones, solamente hay una sola que le están planteando. ¿Ya? Entonces, es una operación normal. Pero cuando te den una acción con dos posibles resultados, es que vas a aplicar la función. Bueno, entonces, como es un texto, repito, Daniela. Yo estoy entendiendo porque lo otro no lo entendí. Entonces, Que yo estoy entendiendo porque el otro no lo entendí. es lo mismo, o sea, es una comparación a realizar. Es una comparación simplemente, o sea, siempre que hay una comparación a realizar, es una función sí lo que hay que ejecutar. ¿Ya? En este caso, fíjate, si esto es igual a contado, yo lo tengo que colocar entre comillas y con el signo igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que en esta celda debe aparecer la palabra contado. ¿Ya? Entonces, si aparece la palabra contado, ¿qué es lo que quiero que me haga? Entonces, esta es mi prueba lógica, mi celda, mi signo y mi criterio. ¿Qué es lo que quiero que me haga? Que me multiplique esta deuda por el 5%. ¿Eh? Es lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Para saber cuánto es el descuento que le tengo que dar a esa persona. Ahora, si la persona no paga con crédito, con contado, sino que paga a crédito, lógicamente no va a tener ningún descuento. ¿Y qué es lo que dije yo, lo que planteé yo que iba a ser el valor falso? Un 0. Entonces yo coloco aquí el 0. Entonces listo, al momento de tener eso, ya cuando yo le dé un enter, él me va a colocar aquí un valor que lógicamente es cuando aparezca la palabra. Y todas las fórmulas tenemos que colocar siempre en la primera línea. Claro, las fórmulas tú siempre tienes que empezarlas en la primera fila porque lógicamente Excel trabaja con el autorrelleno. Siempre vas a tener que hacer autorrelleno en todo el grupo de celdas. Siempre vas a tener que coger la primera fila de los datos. ¿Ya? No es de que, por ejemplo, no, que aquí aparece la palabra crédito, por ejemplo. Aquí dice crédito. Entonces yo vengo y digo, como ahí no dice contado, yo voy a coger esta celda que está acá. No. ¿Por qué? Porque el sistema realiza una comparación. ¿Ya? Entonces yo siempre, no importa que aquí esté la palabra que no quiero contar, yo debo comenzar por ahí. Si aquí no dice contado, eso a mí no me importa. Yo debo tomar esa celda porque ahí es donde va a hacer la comparación y me va a decidir cuál de las dos acciones que yo planteo es la que va a ejecutar. ¿Ya? Entonces fíjense que enseguida cambió por 0. ¿Por qué? Porque cambié la palabra. Si yo le vuelvo a colocar contado, ¿ya? Ahí aparece el valor. ¿Ya? Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Siempre se trabaja siempre con la primera fila.
Entonces, vean, si yo hago el autorrelleno aquí, lógicamente me van a aparecer algunas celdas en las que va a ser 0, otras en las que no va a funcionar. Un momento. Profe, Ajá, profe, y dime. en la última. En la última. Bien. Ah, ¿Qué está mal pasa en la escrito. última? A ver, ¿qué ven ustedes en la última? Que está mal escrito. Y Exactamente, está mal escrito. Si eso está mal escrito, lógicamente no va a funcionar. También aquí tienen que tener en cuenta algo. Fíjense que aquí dice contado, ¿verdad? Aquí dice connotado. Ya, está mal escrita la palabra, por eso no la encuentro. Si yo la cambio, ya la encontró. Pero hay otro factor que a veces no se ve al momento de estar trabajando esto. ¿Y cuál es? Ya, es el factor en el cual muchas personas cuando escriben colocan un espacio al final de la palabra. ¿Ya? Y cuando cierran cuando colocan ese espacio al final de la palabra, ¿qué pasa? Que lógicamente él no lo encuentra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas personas lo que hacen es que equivocan eso, ¿ya? Y no hacen correctamente la función. ¿Por qué? Porque están escribiendo mal la palabra. Están colocando, por ejemplo, en este caso, contado espacio. Si ustedes colocan contado espacio, lógicamente, lo que yo planteo en la fórmula es simplemente la palabra contado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que está escrita bien la información y resulta que no les da el valor, es específicamente porque ustedes se equivocaron escribiendo el nombre de lo que está en la celda. Fíjense, yo vuelvo aquí, le quito el espacio y listo, ya me lo encuentra. ¿Ya? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Tienen que escribir correctamente la información, porque si ustedes colocan un espacio después de la palabra, él no va a encontrar esa información. Ah, dime, Heidi. Entonces, ahí tenemos ya otro ejemplo. Algo que también podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que como el valor falso es 0, si yo quiero, no coloco el 0, pero sí es obligatorio que coloque el punto y coma. ¿Ya? Si yo coloco el punto y coma y cierro el paréntesis enseguida, le estoy indicando al sistema que el valor falso es un 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo le doy enter y no pasa nada, no cambia nada. ¿Por qué? Porque al momento de estar trabajando en la fórmula, ya, fíjense aquí, vean aquí, ya. Fíjense que aquí tengo unas fórmulas en donde está el 0 y otras en las que no está el 0. ¿Ya? Yo puedo hacer eso también cuando el caso falso o el valor falso es un valor nulo, es un valor de 0. Cuando es 0, yo puedo colocarlo o no colocarlo. Ya eso lo decido yo al momento de estar haciendo la fórmula. Pero lo que sí debo colocar es el punto y coma. Si yo no le coloco el punto y coma, él no va a entender que el valor falso es un 0 y le va a aparecer la palabra falso en la celda. Fíjense, voy a quitar aquí en este el punto y coma y le voy a dar un enter. Voy a desactivar la opción de la fórmula para que ustedes vean qué es lo que pasa aquí. Aquí está, vean. Ahí está la palabra falso. ¿Por qué? Porque yo en la fórmula le quité el punto y coma o no puse el punto y coma, solamente puse que lo que estaba en la celda de la deuda se va a multiplicar por el porcentaje. Y eso me dice a mí de que me falta el caso falso plantearlo. ¿Cómo planteo yo el caso falso en este caso? Simplemente puedo colocar el punto y coma, dar un enter y él automáticamente ya identifica que el valor falso es un 0. Entonces puedo tener en cuenta eso cuando voy a trabajar. Puedo o colocar el 0 o no colocar el 0. Pero lo que sí debo tener en cuenta es que no puedo evitar colocar el punto y coma, porque si no lo coloco, me va a aparecer la palabra falso. Cuando ustedes vean que les aparece la palabra falso en la operación que están haciendo, en la acción que están haciendo, es porque no colocaron ese punto y coma específicamente, o porque no colocaron lo que iba a pasar en el caso falso. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en donde ya lo que vamos a definir nosotros no es simplemente una ñ, no es un número, no es un texto específicamente, sino que va a ser una operación. Nosotros vamos a pagarle el auxilio de transporte a un grupo de trabajadores.
pero ese auxilio de transporte solamente se le va a dar a las personas que tengan un sueldo, está mal escrito, que tengan un sueldo menor a 2 salarios mínimos. ¿De cuánto es el auxilio de transporte que se le va a dar? Bueno, vamos a darle un auxilio de transporte de 97.032 pesos. ¿Ya? Entonces, ese es el auxilio de transporte que le vamos a dar. Entonces, ¿cuál viene a ser la prueba lógica? En este caso, la prueba lógica es que el sueldo sea menor a 2 salarios mínimos. ¿Cuánto es el valor del salario mínimo? ¿En cuánto está el salario mínimo ahora mismo? 9.17 algo. ¿Quién averigua por ahí el salario mínimo? A ver, para ver. $8.77. Entonces el salario mínimo es 877.803. Ese es el salario mínimo en Colombia. ¿Eh? Entonces ya sabemos que tendría que ser esta operación, este valor multiplicado por 2. Entonces tendríamos que usar una fórmula para definir nuestra prueba lógica. Entonces aquí el valor verdadero. ¿Cuál viene a ser el valor verdadero? Hombre, que se le debe montar el valor del auxilio de transporte, 97.032. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el valor falso? El valor falso viene a ser 0, porque no se le puede dar auxilio de transporte a aquella persona que gane más de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros de esta acción que tenemos aquí a la fórmula que estamos planteando acá? Entonces, vean. Igual sí, abrimos paréntesis y simplemente vamos a determinar nuestra prueba lógica. Nuestra prueba lógica es en base al sueldo. Entonces, esta celda debe ser menor a 2 salarios mínimos. Pero entonces nosotros tenemos que el valor del salario mínimo es 877.803, ¿verdad? Entonces esto lo tenemos que multiplicar por 2. Esa es nuestra prueba lógica. Fíjense que aquí tenemos una celda, un signo y una fórmula, ¿ya? Una operación que estamos planteando para que él nos identifique cuál va a ser el valor que va a utilizar. Algo que podríamos haber hecho también nosotros es tomar una celda aparte y multiplicar los valores. Perdón. Y multiplicar los valores. ¿Ya? Hacer esa operación y colocar ahí el valor resultante de esa operación, pero lógicamente nos demoraríamos más y estaríamos utilizando un espacio de más. Para este caso es mejor plantear la fórmula como criterio de valor de prueba lógica específicamente. Entonces nuestra función sí me dice que ya tengo mi prueba lógica, ahora voy a aplicar mi valor sí verdadero que viene a ser 97.032. Y mi valor falso, como es 0, no voy a colocar nada. Ahí está. Perdón. Entonces vean que cuando hago el autorrelleno aquí, ahí está. Solamente hay 2 personas que van a cumplir con ese criterio, que van a tener un sueldo menor a 2 salarios mínimos y a las que se les va a pagar su auxilio de transporte. Vamos a colocar esto en moneda. Ahora sí. Entonces, fíjense ahora cómo sería el pago para los trabajadores. ¿Qué le pagaríamos nosotros ahí? A ver, Melissa, ¿qué pagaríamos nosotros ahí? El sueldo más el auxilio de transporte a los que Exacto, se le dio. sueldo más el auxilio de transporte. Eso es lo que pagaríamos nosotros. Como en este caso no hay ningún criterio, no hay ninguna acción diferente, más que la suma a realizar, aquí no tenemos que plantear una función sí. Simplemente tenemos que sumar los valores.
Ya. Esto más esto, ya, simplemente. Y ahí tenemos cuánto es el pago de cada trabajador. Cuando hacemos el autorrelleno, lógicamente a los únicos que le varía el sueldo son estas personas que tienen su criterio, su sueldo menor al criterio que nosotros planteamos para que se les dé su auxilio de transporte. ¿Ya? Entonces, en este caso, no usamos una función sí para determinar el pago. ¿Por qué? Porque lógicamente no me están diciendo que hay un criterio para trabajar el pago. Me están diciendo simplemente que el pago va a ser la suma del sueldo con el auxilio de transporte. En el caso del auxilio de transporte, sí se emplea la función sí, porque lógicamente es una acción en la cual nos están poniendo un criterio, nos están diciendo que para poder pagarle el auxilio de transporte, el sueldo de la persona debe ser menor a 2 salarios mínimos. ¿Listo? Hasta el momento, preguntas que tengan para volver a explicar, dado el caso no hayan entendido alguno de los trabajos, de los aspectos. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, sí, quiero volver a explicar. Sí. ¿Cuál? Lo primero. El primero. Este. Sí, esos dos. Bueno, aquí simplemente son valores numéricos lo que vamos a manejar. ¿Cuál sería la pregunta que me están haciendo aquí? Que si los valores que se encuentran en la columna C son mayores a 6, simplemente. O sea, si estos datos que están aquí, si alguno de estos datos que está aquí es mayor a 6, ¿ya? Esa es la pregunta que me están haciendo. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo poner como resultado? Simplemente lo que debo hacer como resultado es lo que me diga el valor verdadero. Ya lo planteamos acá arriba. ¿Bien? Si el valor encontrado en los datos de la columna C son mayores a 6, realizar una suma de los valores de la columna B y la columna C. O sea que tendríamos que sumar este más este, si el valor que está aquí en esta celda es mayor a 6. Si no, realizamos una multiplicación también de este por este. ¿Ya? Simplemente sería eso. Entonces, al momento de plantearla es lo mismo. Igual sí, abrimos paréntesis y lógicamente tenemos que buscar cuál es la pregunta que me están haciendo. La pregunta que me están haciendo es la prueba lógica, que ya la planteamos acá abajo. Fíjate que me dice que la columna C debe ser mayor a 6. Entonces, yo selecciono la columna C o el dato de la columna C, el primero de ellos. No importa que ese no sea mayor a 6. A mí no me importa si ahí está. A mí lo que me importa es que ahí va a hacerse la comparación o va a realizar la comparación. Entonces yo digo que esto debe ser, mayor al número 6. Y si es mayor al número 6, ¿qué voy a hacer? Simplemente, fíjese que el valor verdadero me dice sumar los datos 1 y datos 2. Hago la suma de el 1 más el otro. ¿Listo? Y si no, ¿qué voy a hacer? Sencillo, tomo el primero y lo multiplico por el segundo. Listo. Ahí está haciendo la multiplicación. ¿Por qué? Porque este valor no es 6. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya entendieron? Los que no hayan entendido, ¿ya entendieron? Daniela. Sí, profe. Bueno. Bien, vamos a plantear otro aquí. Otro sencillito aquí. Por ejemplo, yo entro a una tienda de ropa, ¿ya? O estoy manejando una tienda de ropa, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner el producto. ¿Ya? ¿Cuáles son los productos? Camisa, pantalones, ¿qué más? Blusas, faldas. Vamos a poner otra vez pantalones. Y vamos a ponerle el precio aquí. Ya, tenemos el precio. Las camisas, vamos a ponerle 98,000 pesos. El pantalón, 130,000 pesos. La blusa, 75,000 pesos. La falda, 98,000 pesos. El pantalón, 150,000 pesos. Listo. Entonces aquí me dicen que va a haber un descuento. O vamos a poner aquí algo diferente. Talla, la talla. La talla del pantalón, de la camisa,
Vamos a trabajarla todas por letras, L, M, S. Entonces la talla de la camisa va a ser L. Vamos a poner en mayúscula L. La del pantalón va a ser un pantalón M. La de la blusa va a ser S. Y la falda L y el pantalón L. Listo, ahí tenemos eso. Entonces vamos a colocar aquí el descuento. Me dicen lo siguiente. Voy a combinar esto aquí para escribir aquí. Me dicen los productos de talla L tienen un descuento del 10% de su precio. Los demás tienen un 5% de descuento de su precio. ¿Verdad? Ahí tengo ya un planteamiento en donde yo tengo que resolver para ver cómo voy a hacer para identificar a cuáles productos les tengo que colocar el descuento y a cuáles no. Entonces yo vengo aquí simplemente y empiezo a plantear mi función según lo que me están mandando a trabajar. Entonces aquí la talla, ya saben, es L. Entonces yo digo, igual sí, abro paréntesis. ¿Cuál es mi prueba lógica? ¿Dónde está ubicada mi prueba lógica? A ver, ¿cuál es la prueba lógica en este caso? Melissa. En el precio. Magri, ¿cuál es mi prueba lógica? Que sí, en el precio. El precio. El precio no es la prueba lógica. Vean que dicen, los productos de talla L tienen un descuento del 5%, del 10% de su precio. Los demás tienen un 5% de descuento de su precio. ¿La prueba lógica dónde estaría? La prueba lógica. ¿En qué? Los productos. El producto. ¿Cuál producto? ¿Cuál producto sería? ¿Dónde estaría aquí el criterio que me están pidiendo? Vean lo que dice. Los productos de talla L tienen un descuento del 10% de su precio. Los demás tienen un 5% de descuento de su precio. La camisa, la falda y los pantalones. Por eso, sí, la camisa, la falda y los pantalones, pero ¿cuál celda es la que yo utilizaría como prueba lógica? Es a lo que me refiero. La de las tallas. La de las tallas, exactamente. Acá arriba me lo están diciendo. El producto, el nombre del producto no es muy importante. Lo que importa es la talla del producto. Si la talla del producto es L, tiene su descuento del 10%. Entonces, esta es la celda en donde yo voy a realizar esa comparación. ¿Ya? La celda en donde está el nombre de la talla del producto. Entonces, yo digo que esta celda debe ser igual a L. Pero fíjense en algo, la letra L es una letra, es un texto. Por lo tanto, eso yo debo colocarlo entre comillas. No importa si es en minúscula o en mayúscula, él identifica la letra siempre y cuando nosotros le coloquemos las comillas. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí nuestra prueba lógica, que viene a decir que lo que está en la columna de las tallas debe ser igual a la letra L. Entonces, si es L, ¿qué debo hacer? ¿Cuál viene a ser mi valor si verdadero? ¿Cuál viene a ser mi acción a trabajar en primera instancia? El 10% de el precio del producto. O sea, tengo que coger el precio del producto y multiplicarlo por el 10%. Entonces, el precio, ¿ya? Yo lo multiplico por 10%. ¿Ya? Ahora, ya tengo mi valor si verdadero. Tengo que colocar mi valor si falso. O sea, lo que quiero que el programa haga si esa letra o esa talla no es L. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer simplemente y voy a tomar el mismo valor del precio y lo voy a multiplicar por el 5% esta vez. ¿Para qué? Para que él lógicamente vaya buscando donde aparece la letra L y donde no aparece la letra L, lógicamente multiplique por el 5%. Listo, ahí tenemos el valor. Entonces ahora simplemente cogemos y hacemos el autorrelleno.
Profe, y uno siempre tiene que buscar el valor si es verdadero y eso usted lo coloca. Ah, eso te lo O dan al sea, momento de trabajar la fórmula. ¿Ya? La operación. ¿Listo? Entonces, fíjate que aquí, lógicamente, por ser talla L, está haciendo el 10%. Aquí, como es talla M, fíjese que no está dando el 10%. Entonces, si yo aquí le coloco, por ejemplo, la letra L, fíjense que ya automáticamente el valor cambia. ¿Verdad? Entonces, él va a buscar siempre la información según lo que yo esté planteando al momento de estar trabajando. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí entendieron? A ver, ¿para qué dicen acá? Están escribiendo por el WhatsApp. ¿Qué dice? Eh, Tiene la conexión mala, Melissa. Giovanni no tiene computador. Diego no escucha el audio. Bueno, de pronto por la internet. Ángela, nada de nada, todavía no se ha podido conectar. Estará pasando con el internet ahora en estos momentos. Bueno, de todos modos, el video se va a montar a la plataforma para que ustedes lo puedan ver más adelante. Ya, voy a escribirles eso a la plataforma para que no. Para los que no se pudieron conectar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta más sobre esto? Entonces, vean, vamos a la plataforma. En la plataforma tenemos un grupo de ejercicio. Vamos a trabajar primero este que está acá abajo. Ah, bueno, está apagado. Vamos a activarlo primero que todo. Listo, ya lo activé. Pueden entrar a la plataforma para descargar el ejercicio, para explicarles cómo se trabaja esa forma ahí. Así está montado el archivo ya. profe, Dime, en un portátil como activo para, o sea, la F5 y eso para la, ¿cómo así? o sea, para actualizar la plataforma, pero no sé cómo. Si estás en Google, vete al lado de donde está la barra de direcciones arriba, donde están las flechitas de avanzar y regresar. Hay una flechita circular. Dale clic ahí. Y de pronto es que el portátil tiene las teclas de función activadas con una acción FN que tenga el teclado. Debes presionar la tecla FN y la tecla F5. Profe, Ujú. profe, le voy a hacer una pregunta, profe. No, ahora estoy prendiendo el computador y me sale una cosa rara aquí. ¿Cómo así? Me sale
El profe. ¿Qué pasó? ¿Qué te sale en el computador? No me sale que deshaciendo los cambios hechos en el equipo. Está actualizando. Pero no se borra nada ahí, sí. No, Eso demora, profe. no. A veces demora. A ver. Ah, se quitó, Ah, me tenía asustado. El taller de ejercicio, Ese. función, sí, Vamos a trabajo ese. descargarlo. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? ¿Ya lo tienen abierto? No, profe, Bueno, ya va. vayan abriendo el ejercicio. Voy a dar la cámara un momento, ya vengo. Listo, ya descargaron el ejercicio. Me parece que el internet está teniendo problemas porque algunos se les desconectan, están mostrando la pantalla en el WhatsApp. Denle a volver a conectar. A ver si están en Soledad o en Galapa, porque dicen que la conexión para allá está muy mala últimamente. Con razón. Bueno, siguen intentando conectarse, ¿verdad? Profe, ¿cómo coloco el Zoom en un portátil? ¿Cómo? El Zoom en ¿El el Zoom en el portátil. portátil o en el programa?
O sea, Por tengo un eso, pero portátil tienes para el poner Excel eso. abierto en el programa y lo ves A ver. chiquito. No, o sea, tengo las dos páginas, el de Excel y el del video. Por eso, y quieres ver lo de Excel más grande, ¿verdad? No lo que te voy a explicar Por ahora, eso, pero en el ejercicio tuyo un quieres ver poquito más grande. el Excel más grande. Acá abajo tienes No, el otro, el mío. sí. Ajá. No es que todavía no he empezado, estoy esperando a que ustedes lo descarguen. Bueno, entonces vamos ahora sí a agrandar aquí para que ustedes puedan ver lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces fíjense que esto es muy similar a lo que acabamos de hacer ahorita. Ya, es prácticamente el mismo criterio, el mismo valor. Ya, nos están pidiendo que dentro de todo este grupo de personas nosotros empecemos a sacar lo que es el auxilio de transporte para determinar cómo se les va a pagar a esos trabajadores. Entonces, acá simplemente hay que seguir los pasos según lo que me estén preguntando. Fíjense, si el sueldo básico menor a 2 salarios mínimos, se le brinda un auxilio de transporte de 97,032. Si no, no recibe auxilio de transporte. O sea, si no, es cero. ¿Eh? Lo que vamos a colocar ahí. Entonces, en este caso, fíjense que el auxilio de transporte, igual que lo hicimos ahorita, ya, debe ser igual a qué. Sí, Ajá, ¿qué más? básico, ¿Cómo debe ser el básico? menor, Menor el, al valor. lo, lo que, el valor que es ¿Cuál es el valor? 97. Ese no sería el valor. Estamos hablando de la prueba lógica. O sea, me dice que solamente se le va a dar auxilio de transporte a las personas que tengan menos de 2 salarios mínimos. Entonces aquí el signo debe estar acompañado con lo que es una operación en la cual vamos a tener que tomar el salario mínimo, o sea, en cuánto está. ¿Cuánto es que estaba el salario mínimo? 800 qué? 877.803 pesos. 803. 877.803. 802. Y eso lo multiplicaríamos por 2, lógicamente. Ya, nuestra prueba lógica. ¿Ya? Entonces, el Punto transporte y que vamos a coma. pagar sería 97.032. Y Punto y coma. lógicamente para los demás no habría, por lo tanto yo lo puedo dejar si quiero solamente con el punto y coma. Un Ya saben, cero. dado el caso, si no quiero colocar el cero, no es obligatorio colocar el cero. Lo que sí es obligatorio es colocar el punto y coma. ¿Oyeron? Si yo no coloco ese punto y coma, él no va a encontrar cuál es el valor falso y me va a poner la palabra falso. Fíjense, voy a quitar ese punto y coma para que aparezca la palabra falso. ¿Ya? Listo, enter. A esta persona, como si se está ganando menos de 2 salarios mínimos, le aparece el valor. Si cojo y hago el autorrelleno, me daré cuenta que aquí está apareciendo la palabra falso. Entonces, ¿por qué me aparece la palabra falso? ¿O qué debo hacer cuando me aparezca la palabra falso? Hombre, debo revisar mi fórmula y ver qué es lo que me falta. En este caso me falta el punto y coma. Una vez lo coloco y yo hago el autorrelleno, se darán cuenta que ya se quita esa palabra falso. Y me está colocando, en este caso, el guión, que el guión es el cero en la contabilidad. Profe, Dime. ¿dónde le hizo falta el punto y coma que no me di cuenta? Al final de la... Profe, póngalo en la fórmula, póngalo en fórmula. Ya, Así es. ya. Fíjense que si yo hago esto, vamos a hacer autorrelleno solamente hasta donde esté el valor. Aquí hay un valor falso. Listo. Entonces aquí en fórmula vamos a darle mostrar fórmula. Ahí tenemos. Ya. Entonces fíjense. Aquí tengo mi fórmula de transporte. ¿Ya? Esta es la que estamos revisando. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí en algunos tengo punto y coma y en otros no. ¿Sí ven? Miren que en estos no hay punto y coma.
Por lo tanto, el resultado que yo coloque ahí va a ser, si el valor es mayor a 2 salarios mínimos, lógicamente va a colocar la palabra falso. Profe, no veo ¿No ves? dónde, no, o Aquí. sea, ¿Ves dónde estoy moviendo el cursor? al lado de, ¿Sí ves? a lo último. Sí, a lo último, exactamente. Como en estos no hay punto y No coma, debemos colocar no debemos debemos colocar, colocarlo. debemos colocarlo. Si no lo colocamos, nos aparece la palabra falso. ¿Ya? En el dado el caso que sea Ya. 0, debemos colocar el punto y coma. ¿Ya? Si no colocamos el punto y Ya. coma, lógicamente nos va a aparecer la palabra falso, indicándonos que nos falta el caso falso para este caso, ¿ya? Como es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, si yo le coloco el punto y coma, lógicamente ya hago el autorrelleno, fíjense que ya se quita la palabra falso. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta eso. Cuando sea un valor de 0, el caso falso, yo puedo colocar el punto y coma y cerrar el paréntesis. Pero es obligatorio que coloque ese punto y coma. Si yo no lo coloco, lógicamente me va a aparecer la palabra falso. Bueno, entonces, simplemente al hacer el autorrelleno, lógicamente en todas las celdas me va a aparecer ese valor. Ahora vamos a ver qué otro criterio, qué otra acción nos están pidiendo trabajar. Nos están pidiendo que hallemos la comisión de los trabajadores, o sea, cómo va a ser ese pago de esos trabajadores a través de la comisión. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen, si las ventas fueron superiores a 5 millones, recibe 10% de comisión de las ventas. Si no, recibe el 3% de comisión de las ventas. O sea, ¿cuál vendría a ser mi prueba lógica ahí? ¿Cuál es mi acción o mi comparación a realizar dentro de esta expresión que tengo aquí? A ver. Sería las ventas tendrían que ser mayores a 5 millones de pesos. Exacto, que las ventas sean superiores a 5 millones o mayores a 5 millones. Ya. Ahora, mi valor verdadero, ¿cuál sería? Serían las ventas por 10%. Exacto, y si no, las ventas por el 3%. Las ventas por el 3%. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aplicar ahora, acá en esta acción, en donde me preguntan por la comisión. Entonces, como aquí tenemos las ventas, nosotros lógicamente tendríamos que colocar acá igual que si las ventas, que son esta columna, entonces, si aquí vamos a encontrar el valor mayor a 5 millones, acuérdense que cuando vamos a trabajar este tipo de fórmulas, no le debemos colocar los puntos de miles, simplemente el número con la cantidad de ceros que vamos a utilizar. ¿Oyeron? Listo, ya tengo mi prueba lógica elaborada. ¿Qué debo colocar ahora? Simplemente debo colocar qué es lo que va a pasar. Cuando es mayor a 5 millones, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar las ventas y las vamos a multiplicar por 10. Entonces, si ya tenemos el valor verdadero, punto y coma, y ahora colocamos el valor falso, que sería simplemente Venta por el 3%. Las ventas por el 3%, exactamente. Hazle el micrófono a esta Daniela. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestra fórmula. Al momento de darle enter, lógicamente aquí me va a multiplicar por el 3%. ¿Por qué? Porque lógicamente esta persona no llegó a los 5 millones en las comisiones que vendió o en los productos que vendió. ¿Ya? Aquí abajo, en esta persona, lógicamente, él tuvo unas ventas de 7 millones, por lo tanto, sí le van a pagar el 10% de lo que vendió. Entonces, el sistema empieza a hacer ese análisis automáticamente, según lo que nosotros coloquemos en la prueba lógica. Por eso, lo más importante de la función sí es que la prueba lógica quede correcta. Si la prueba lógica no está planteada de una forma adecuada, lógicamente el resultado va a ser un error en la operación que estamos manejando. ¿Ya? Entonces tienen que tener eso en cuenta cuando vayan a trabajar este tipo de ejercicios o cuando vayan a plantear este tipo de acciones.
lo primero que deben identificar ustedes dentro de todo lo que van a manejar es la prueba lógica. ¿Cuál es esa comparación que yo quiero ejercer al momento de estar realizando dicha acción? ¿Eh? Entonces, listo, ya tenemos nuestra comisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la bonificación para el grupo de trabajadores. ¿Cómo es esa bonificación? Acá me lo dicen también. Vamos a ver acá. ¿Así puedo qué? ¿Volver a explicar la parte de la comisión otra vez? Bueno, vamos. Voy a borrar aquí para que puedan... Ya. Como fíjense que el enunciado me dice que si las ventas fueron superiores a 5 millones, recibe el 10% de comisión. Si no, recibe el 3% de comisión. Entonces, en este caso, el 10% de comisión se le va a dar solamente si la persona vendió más de 5 millones. Y a los que no tuvieron esa venta se les va a dar el 3%. Como lógicamente aquí hay una cantidad de ventas bastante elevadas, en donde algunas personas vendieron hasta 9 millones de pesos y otras vendieron nada más, si se dan cuenta la tercera persona, 196,000 pesos. Estar haciendo eso de forma manual sería gasto. Estar multiplicando los que sean mayores a 5 millones por el 10% y los que sean menores por el 3%. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a emplear la función sí para facilitarnos la acción a trabajar. Entonces en este caso yo coloco el igual y digo que voy a trabajar con la función sí. Entonces, según lo que se plantee en la pregunta que me estén haciendo, es lo que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, la comisión me dicen que si las ventas fueron superiores a 5 millones, esa es mi prueba lógica. Entonces yo cojo las ventas y te coloco el signo mayor que, porque lógicamente el mayor que me indica las que son superiores a 5 millones. Entonces coloco el valor de los 5 millones. Pero ese valor de los 5 millones yo no le pongo ni puntos, ni comas, ni nada, solamente el número y la cantidad de ceros que necesito para este caso. Acuérdense de algo, Excel, en Excel es mejor escribir los números sin colocarle los puntos de miles, sino simplemente lo que único que colocaríamos sería la coma decimal, dado el caso, el valor que vayamos a utilizar lleve decimales. Si no lo lleva, simplemente colocamos los números sin tener en cuenta el punto de miles. Al momento de nosotros configurar la celda en forma ya sea de moneda, de número o de contabilidad, él automáticamente le va a poner los puntos directamente en la celda que ya tengamos escrita. Pero nosotros no debemos utilizar ni el punto para determinar el millón ni los miles. Entonces, tenemos ya la prueba lógica planteada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como me dice que si son mayores a 5 millones les va a dar el 10% de las ventas, yo vuelvo a coger las ventas y esta vez las voy a multiplicar por el 10%. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sacándole el 10% a esa cantidad que vendió la persona. Pero lógicamente solamente le va a aparecer a aquellas personas que tuvieron las ventas mayores a 5 millones. ¿Qué hago ahora que ya planteé lo que va a hacer si son mayores a 5 millones? Colocar lo que debe hacer el computador si no son mayores a 5 millones. ¿Qué es qué? Que es que las mismas ventas las multiplique por el 3%. ¿Ya? Entonces, de esta manera, él automáticamente hace ya dentro de cada celda la operación que le corresponda, según los valores que estén planteados en cada una de las ventas. Fíjense que este primero ya, tiene una comisión de 148,933 pesos, pero es porque lógicamente no vendió más de 5 millones, simplemente vendió 4,996,000. Vamos a cambiarle ese valor para que ustedes vean que automáticamente esa comisión se va a actualizar o se va a cambiar. Vamos a colocarle aquí 6 millones. Listo. Fíjense que automáticamente cambia la comisión que recibe la persona a 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque lógicamente el valor que se encuentra ahora en la celda es mayor a el valor que nosotros estamos planteando como prueba lógica. Listo. Entonces ahora, por ejemplo, para la bonificación, vamos a ver qué nos plantean. Se le perdió la conexión a Jessica también. A Yajair igual. Bueno, vamos a mandar otra vez el link para que
A ver si se puede conectar nuevamente. Esperemos que puedan conectarse para que puedan seguir viendo la explicación. Entonces, para este caso, fíjense lo que me dice con la bonificación. Se le ofrece una bonificación a los vendedores del 5% de las ventas. A los demás no se les ofrece nada, o sea que solamente a los que son vendedores es a los que hay que darle el 5% de las ventas. Las demás personas, según me están pidiendo aquí, no hay que darles ningún tipo de comisión, ningún tipo de bonificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando dicen que no se les ofrece nada, no es que vaya a aparecer la palabra nada, sino que lo que debe aparecer es cero específicamente. ¿Por qué? Porque todos estos valores son valores monetarios. Pero si son valores monetarios, lógicamente no podemos hacer que aparezca la palabra nada. Porque cuando vayamos a obtener el resultado total de lo que hay que pagarle a la persona, lógicamente nos va a aparecer un error si tenemos escrita una palabra en una de las celdas que estamos manejando. Entonces, por eso aquí, cuando nos dicen ese tipo de expresiones, el valor que tenemos que colocar es cero específicamente. Entonces, vamos a plantear esta acción. ¿En dónde estaría mi prueba lógica aquí si me dicen que solamente se lo van a dar a los vendedores? Si la bonificación únicamente se la van a dar a los vendedores, ¿cuál sería mi prueba lógica aquí para este caso? ¿Dónde estaría ubicada? La prueba lógica sería una celda del cargo, Exacto. el igual, entre comillas, vendedor. Exactamente, sería la celda del cargo. Entonces aquí simplemente tendríamos que colocar igual sí, nuevamente, y buscar la celda que corresponde al cargo. Para este caso sería la D2. Entonces tenemos que decir que en esa celda debe aparecer esa palabra. Como es un texto, lo que vamos a utilizar como criterio esta vez, lógicamente el signo obligatorio que debemos utilizar es el signo igual. Y la palabra la tenemos que colocar entre comillas. Entre comillas la palabra vendedor. Vendedor. Profe, no estoy viendo esa parte. Ya va. Aquí está. ¿Ya la ves? Sí, ya. Gracias, profe. Entonces, estamos diciendo que lo que está en la celda de 2 debe ser igual a la palabra vendedor. ¿Para qué? Para que haga la multiplicación que me están pidiendo, que es el 5% de la venta. Entonces seleccionamos las ventas y las multiplicamos simplemente por el 5%. Ah, perdón, ahí coloqué un más. Ahí por. Ese es un error que a veces cometen ustedes cuando están trabajando también. Profe, antes de cualquier palabra hay que colocar el igual y arriba las dos comillas. Claro, si la prueba lógica que tú estás planteando, si el criterio que tú estás planteando es un texto, lógicamente ese texto hay que colocarlo entre comillas y precedido del signo igual. Ya, siempre que sea texto, el signo que vas a utilizar para hacer la comparación es el signo igual. ¿Ya? Y debe estar la celda, el signo y el criterio que vas a utilizar. Recuerda eso. ¿Ya? En este caso, como les dije ahorita, un error que cometen muchos es que cuando van a sacar porcentajes, en vez de colocar una multiplicación, colocan una suma. En la mayoría de los casos, cada vez que se va a hacer un porcentaje de algún valor, es una multiplicación lo que hay que hacer, ¿vieron? A ver, caso. Entonces, lógicamente, a los que no sean vendedores no se les va a dar nada, por lo tanto yo puedo colocar el 0 o puedo omitirlo, acuérdense de eso. Entonces cierro el paréntesis y listo, ahí tengo ya mi bonificación para el grupo de personas a las que se les va a dar esa información. Bueno, lógicamente hay algunos que aparecen en 0, ¿por qué? Porque no pertenecen al cargo de vendedor, sino que son jefes, supervisores, son patinadores, ¿ya? Entonces no se les va a brindar esa bonificación extra que les va a dar la empresa. Ahora me dicen acá hallar el total. ¿Qué haríamos nosotros aquí para hallar ese total? Profe, en ese total hay un error en el ítem porque dice que hay que sumar el básico, la comisión y la bonificación y falta el auxilio de transporte. Exactamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De todo lo que tenemos nosotros en la tabla, ¿qué es lo que le vamos a aportar a la persona? ¿Ya? Como ustedes son de administración y contabilidad, entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Ya? De todo lo que Bueno, la primera dice. ¿Ah?
Y ¿Cómo? que auxilio de transporte de Ajá, 97.032 032. pesos. Ajá. 032. Entonces, lógicamente, tenemos que pagarle su sueldo básico, tenemos que pagarle su auxilio de transporte, tenemos que pagarle la comisión que le estamos ofreciendo por las ventas que realizó y tenemos que pagarle su bonificación. Profe, no estoy viendo ¿No estás viendo qué? ¿No estás viendo lo que están archivo? haciendo ahora. El archivo de Excel no lo Es ves. que se queda, lo que usted está, no, sí lo veo, sino que se queda quieto, o sea, lo que usted deja de hacer ahí me queda. Sí, yo no estoy Entonces lo que está moviendo haciendo nada. no lo veo. ¿Ves el ratón moviéndose? Ya, ahora sí, profe. Por eso es que no estaba moviendo Sí, ya. nada. Estaba explicando, pero no estaba moviendo nada. Ya. Ah, Entonces, bueno, pues. como les decía, hay que tener en cuenta qué es lo que le corresponde al trabajador para poder determinar cuál es el total a pagar. Entonces, como en este caso, como me dijeron ustedes, es el básico, el transporte, la comisión y la bonificación. Abajo yo no coloqué el transporte para ver qué desean ustedes. Entonces, ahí tenemos eso. Igual, tenemos que buscar nuestro básico, sumarle nuestro transporte, sumarle esa comisión que le ofrecieron y sumarle la bonificación. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra fórmula en la cual estamos tomando cada una de las celdas correspondientes. Las ventas no las podemos utilizar, ¿por qué? Porque las ventas es un valor que le corresponde directamente a la empresa. Y si nosotros tomamos las ventas, prácticamente con qué nos pagaría ella el sueldo que nos está ofreciendo. ¿Ya? Entonces, listo, ahí tenemos cuánto hay que pagarle a la persona por ese valor específicamente. ¿Ya? Entonces, vean que esto de la función sí es algo sencillo, es algo fácil, ya no es algo tan complicado. Lo único que tienen que tener en cuenta es poder encontrar cuál es esa comparación que ustedes quieren ejercer sobre la pregunta que les estén realizando a ustedes en este caso. Ahora, son las 5. Voy a dejarles unos talleres para que ustedes trabajen y me los muestren ahora a las 6. ¿Oyeron? Son sobre función sí. Entonces voy a activarlos en la plataforma. Profe, ¿cómo no lo escuché? Que les voy a dejar unos trabajos ahora para que los realicen ahora, ya para que los vayan trabajando ahora y me los muestren ahora a las 6 menos cuarto por ahí cuando nos volvamos a conectar. ¿Oyeron? Entonces ahí está, dice ejercicio función sí. Vamos a especificar cuáles son los ejercicios que van a hacer. Van a hacer los ejercicios 3, 4 y 5. Déjenme revisar para ver. Ah, no, el 1, el 2 y el 3 nada más. Ya van a realizar esos ejercicios. Están en la plataforma, los descargan, los realizan y nos volvemos a conectar ahora a las 6 menos cuarto. ¿Vieron? Entonces, o vamos a quedarnos conectados, ustedes van trabajando, me preguntan por el WhatsApp, ¿oyeron? Yo voy a apagar la cámara y el micrófono mientras ustedes... Ya se conectó otra vez Isaquita. Profe, ¿y este que estamos haciendo ahora? Claro, ese guárdenlo y suban a la plataforma. Profe, yo me quedé hace mucho, tenía un problema de carga. ¿Cómo es la fórmula de bonificación? En la bonificación, fíjate que lo que nos están pidiendo específicamente es que solamente se le va a dar a los vendedores. Entonces,
Bueno, fíjate que en la bonificación, ya, nos están diciendo que solamente se le va a dar el 5% a los vendedores nada más. No se le va a dar a más nadie, solamente debe ser vendedor para que le pueda dar esa bonificación. Entonces, lógicamente, nuestra Solo prueba en lógica, bonificación solo es con el vendedor, ¿cierto, profe? solamente con el vendedor, exactamente. Entonces, nuestra prueba lógica estaría marcada directamente en el cargo. ¿Cuál es el cargo de esa persona? ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que coger la celda del cargo para que la utilicemos como prueba lógica. Y tendríamos que decir que esa celda es igual a la palabra vendedor, específicamente. ¿Listo? Bueno, Y hay otra actividad aparte de esto. en la plataforma hay una actividad que les acabo de compartir en donde deben realizar los ejercicios 1, 2 y 3. Entonces vamos a... Profe, Dime. ahora subimos esta actividad a la plataforma. Claro. Ya. ¿Qué pasó? Estás por celular, pero no por computador. Bueno, aquí me dicen que algunos no tienen computador, pero en este caso lo que podemos hacer es que pueden hacer la tablita en una hoja. Si no tienen computador, pueden hacer la tablita en una hoja, ya, colocándole las letras de las columnas y de las filas, y simplemente escriben la fórmula que van. Exactamente, pueden utilizarlo así como lo está mostrando ahora por el WhatsApp. Exacto, eso es lo que pueden hacer. Pueden ir presentarme las fórmulas de esa manera. A mí me interesa que comprendan cómo se trabajan las fórmulas principalmente acá en Excel. O sea, si ustedes ven el ejercicio, lo absorben, lo entienden y pueden plantear manualmente una fórmula, está bueno, está bien. O sea, ustedes pueden coger una libreta, hacer la tablita o simplemente con lo que esté escrito, lo que estén viendo en el celular, en el PDF que está puesto ahí, ya, hacen manualmente la fórmula que van a aplicar, ya, y me lo Profe, presentan. eso se puede hacer por celular. O sea, todo eso por celular se puede hacer. Celular, si tienen Excel en el celular, claro que sí pueden hacerlo. También lo pueden hacer. Las fórmulas se trabajan exactamente igual. Entonces ya saben, nos volvemos a conectar a las -15 para que me muestren los que hayan podido trabajar en el computador principalmente. ¿Cuál de los dos ejercicios es, profe? ¿Taller de ejercicio, función, sí, trabajo independiente o el primero? No, el de arriba, el primero. ¿Ya? El de abajo es el que estamos haciendo nosotros actualmente, que tienen que subir ya. ¿Ya? Profe, Los que tengan computador. Profe, ¿cuáles son los ejercicios que hay que hacer? ¿El 1, el 2? El 1, el 2 y el 3, nada más. El 1 y el 2. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, aquí me están preguntando que si solamente los ejercicios de función. Sí, claro, porque ese es el tema que estamos trabajando hoy. Bueno, entonces prendemos aquí y continuamos ahora que ustedes
terminen por lo menos los 2 primeros, es lo que espero yo que hayan podido terminar. ¿Oyeron? Entonces, nos vemos a las -4. Aquí se conectó ahora Ángela, parece. Hola, Ángela. Nada, se desconectó otra vez. Bueno, entonces vuelvo a poner el link a las -4, como les dije, para que me muestren lo que han trabajado. ¿Oyeron? Voy a detener aquí.